Bolivia primitiva. La historia de Bolivia se inicia hace miles y miles de años. En aquel tiempo, nuestro territorio se encontraba habitado únicamente por enormes animales salvajes, como los tigres dientes de sable, los megaterios y los mastodontes. Primeros seres humanos. Hace aproximadamente 40.000 años, llegaron al continente americano los primeros seres humanos, quienes huían del intenso frío que cubría grandes extensiones del planeta. Para sobrevivir, estos primitivos pobladores se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de vegetales. Como eran nómadas, habitaban las cuevas que encontraban a su paso. Vizcachani. Hace unos 20.000 años, estos pueblos nómadas llegaron al territorio donde hoy se encuentra nuestro país. De esa época son los restos arqueológicos de un pueblo nómada que recorrió el altiplano del departamento de La Paz y que fue bautizado como Vizcachani. El pueblo de Vizcachani era sumamente primitivo. Sus integrantes usaban la piedra para defenderse o para fabricar puntas de lanzas con las que cazaban feroces animales. Primeras aldeas. Con el paso de los años, los pobladores nómadas realizaron un descubrimiento extraordinario: la agricultura. Gracias al cultivo de la tierra, el ser humano dejó de realizar largas caminatas en busca de alimento y se convirtió en sedentario. De esta manera aparecieron las primeras aldeas. En esa época surgieron 3 nuevos pueblos: Huancarani, Chiripa y Tiahuanacu. Huancarani y Chiripa. El pueblo de Huancarani se desarrolló a orillas del lago Popó, mientras que el de Chiripa habitó al sur del lago Titicaca. Ambos pueblos se dedicaban a la pesca, la agricultura, el pastoreo de llamas, alfarería y el manejo de la piedra y el cobre. Tiahuanacu. La historia de Tiahuanacu ha sido dividida en 3 periodos: periodo aldeano, periodo urbano y periodo imperial. En el periodo aldeano, Tiahuanacu convivió con los pueblos Huancarani y Chiripa. Por esa época, los pobladores tiahuanacotas se dedicaban al cultivo de la papa y de la oca, al pastoreo de llamas, al trabajo de la plata, el cobre y el oro, y a la alfarería. En el periodo urbano, los tiahuanacotas construyeron las primeras ciudades que contaban con grandes centros religiosos. Por ejemplo, en la ciudad de Tiahuanacu se encuentran 3 de ellos: Acapana, Calasasaya y Pumapunku. Acapana. Acapana es una pirámide que mide 194 metros de ancho, 182 metros de largo y 18 metros de alto. Actualmente los científicos trabajan para desenterrar toda su estructura. Calasasaya. Su nombre significa Templo de las Piedras Paradas. Es un enorme centro religioso destinado al sol que se encuentra al pie de la pirámide de Acapana. En su interior están los monolitos Ponce y Fraile y la sorprendente y enigmática Puerta del Sol. Pumapunku. Su nombre significa Puerta del Puma. Es otra pirámide de sorprendente y misteriosa belleza. En el periodo urbano, Tiahuanacu construyó un sistema de zanjas que servía para almacenar el agua de la lluvia, que luego era usada en épocas secas. Este sistema es conocido hoy como Sucacoyus. En el periodo imperial, los tiahuanacotas conquistaron a otros pueblos y levantaron un gran imperio cuya población se calcula en más o menos 3 millones de personas. Tenía una extensión de 600.000 kilómetros cuadrados. Hasta el momento, la desaparición de Tiahuanacu sigue siendo un misterio. Sea cual fuese la razón, los pobladores de Tiahuanacu desaparecieron sin dejar ningún rastro sobre su destino. Los aymaras.
La región que ocupaba el imperio Tiahuanacota fue poblada por varios pueblos guerreros de lengua aymara. Por ejemplo, los canchis, los canas, los coyas, los lupacas, los omasuyos, los carangas, los sorasoras, los charcas, los chichas, los caracaras y otros. Una costumbre característica de los aymaras fue la construcción de tumbas en forma de torres conocidas como chulpas. También edificaron algunas fortalezas denominadas pucaras. Años más tarde, y aprovechando que los aymaras luchaban constantemente entre sí, los incas o quechuas avanzaron sobre su territorio y lo conquistaron. El pueblo Moyo. Cerca de los aymaras existió otro pueblo, llamado Moyo, del cual se conoce muy poco. Se encontraba en la localidad de Aucapata, en el departamento de La Paz. En ese lugar fueron encontrados los restos de la sorprendente y misteriosa ciudad de Iscanguaya, el pueblo incaico. De acuerdo con las leyendas, el lago Titicaca, conocido como el lago sagrado, fue la cuna del pueblo quechua o pueblo incaico. Allí nacieron los primeros incas, quienes formaron uno de los más importantes imperios de América. El poderoso imperio de los incas, llamado Tahuantinsuyo, estuvo organizado en 4 regiones o suyos: Chinchaysuyo al norte, Collasuyo al sur, territorio arrebatado por los aymaras, Contisuyo al oeste y Antisuyo al este. Todo este fabuloso imperio se encontraba unido por caminos empedrados. Encabezados por el inca Tupac Yupanqui, los quechuas ingresaron en el actual territorio boliviano y conquistaron a los aymaras. Pese a su poderío, el imperio incaico comenzó a debilitarse. Luego de la muerte del inca Huayna Cápac, el imperio quedó en manos de sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, quienes, para sorpresa de todos, se enfrentaron en una guerra que duró 7 años. Después de feroces combates, Atahualpa derrotó y apresó a su hermano Huáscar. Sin embargo, poco tiempo después, el poderoso imperio incaico fue conquistado por los españoles. Los pueblos de los llanos. Mientras se desarrollaban los pueblos de la zona andina, en la región de los llanos habitaban otros pueblos, menos conocidos pero de igual importancia. El más sorprendente de los pueblos de los llanos fue el que habitó en la región de Mojos, actual departamento de Beni. Sus pobladores edificaron 30.000 gigantescas lomas artificiales destinadas a evitar las inundaciones que se producen con frecuencia en esa región. Además del pueblo de Mojos, desaparecido misteriosamente, en la zona de los llanos existieron otros poblados. El pueblo guaraní era temido por sus adversarios. Ningún otro pudo conquistar a los temibles guaraníes. Es más, el ejército guaraní derrotó a los incas y a los españoles. Aún hoy se escuchan leyendas sobre las grandes batallas de este valeroso pueblo. Un nuevo continente. El 12 de octubre de 1492, 3 carabelas españolas al mando de Cristóbal Colón llegaron accidentalmente a tierra americana. Al poco tiempo, los aventureros españoles se dieron cuenta de que habían llegado a un nuevo continente, al que luego bautizaron como América. Primeras conquistas. Después de explorar el nuevo territorio, los españoles descubrieron que en América existían pueblos que poseían grandes riquezas, razón por la cual emprendieron la conquista de los poblados nativos. Millones de indígenas fueron asesinados por los codiciosos conquistadores o murieron víctimas de las nuevas enfermedades traídas por los españoles, como la gripe y la viruela. Conquista del Imperio Incaico. Después de algunos años, los conquistadores españoles recibieron noticias de que en Sudamérica había un imperio grande y muy rico, el Imperio de los Incas. 2 ambiciosos conquistadores, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, partieron de Panamá
a la cabeza de un puñado de tropas con el objetivo de conquistar y someter a ese extraordinario pueblo. Cuando Pizarro y Almagro llegaron al territorio del Tahuantinsuyo, se enteraron de que el imperio de los incas se encontraba sumamente debilitado a consecuencia de una sangrienta guerra que había terminado hacía poco entre los herederos al trono, Huáscar y Atahualpa. En 1532, mientras se realizaba un encuentro pacífico en el pueblo de Cajamarca, Perú, entre el Inca Atahualpa y los conquistadores, se produjo un sorpresivo enfrentamiento. 168 soldados españoles, fuertemente armados, atacaron a 30.000 guerreros incaicos, causando alrededor de 5.000 muertes. En el inesperado ataque, los conquistadores no sufrieron ni una sola baja. Por el contrario, además de derrotar a las tropas incaicas, apresaron al Inca Atahualpa. Pese a que el pueblo incaico pagó un millonario rescate por la libertad de su monarca, Atahualpa fue ajusticiado. Luego de la caída del imperio incaico, el rey español Carlos V dividió el territorio conquistado en dos partes: Nueva Castilla, bajo la autoridad de Francisco Pizarro, y Nueva Toledo, en poder de Diego de Almagro. Guerra entre españoles. Entusiasmado por sus nuevas posesiones, Diego de Almagro recorrió Nueva Toledo, territorio donde se encuentra actualmente Bolivia. Sin embargo, se sintió decepcionado porque no logró encontrar las riquezas que esperaba. Furioso, Diego de Almagro retornó a la ciudad del Cusco, antigua capital del imperio incaico, y se enfrentó a las tropas de Francisco Pizarro. Luego de varios combates, Almagro fue derrotado y ejecutado. 3 años más tarde, Francisco Pizarro fue asesinado por el hijo de Almagro. Después de la muerte de Diego de Almagro, Nueva Toledo quedó en manos de Gonzalo Pizarro. Mientras este conquistador español recorría el actual territorio nacional, descubrió que en la región del altiplano existían cerros llenos de plata. Para la extracción de la plata, los españoles obligaron a los indígenas a trabajar en condiciones inhumanas. Miles de nativos laboraron en las minas de plata, sufriendo hambre, malos tratos, enfermedades e incluso la muerte. Debido a los abusos que los españoles cometían contra la población indígena, la corona española resolvió prohibir el maltrato de los nativos. Además, se decidió poner el territorio recién conquistado bajo la autoridad de un representante del rey, al que se le dio el título de virrey, quien debía controlar a los abusivos conquistadores. Las medidas del rey molestaron a los conquistadores. Encabezados por Gonzalo Pizarro, se rebelaron contra el monarca español e incluso asesinaron al virrey. Con el objetivo de aplastar la rebelión de los conquistadores, el rey envió un ejército encabezado por Pedro de la Gasca. Después de algunos combates, los rebeldes fueron derrotados. Poco tiempo después se ejecutó a Gonzalo Pizarro. Ciudades coloniales. Fundación de Charcas. Hasta hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre quién fundó la ciudad de Charcas. Una de estas 3 personas realizó esa fundación: Gonzalo Pizarro, Pedro de Ansúrez o Diego Centeno. Esta ciudad fue conocida también como La Plata y Chuquisaca. Actualmente lleva el nombre de Sucre. Fundación de Potosí. Al inicio de la colonia se descubrió que el cerro Sumac Orco, conocido actualmente como Cerro de Potosí, era sumamente rico en plata. La noticia provocó la llegada de miles de aventureros españoles, deseosos de probar fortuna. Al pie de ese cerro, Juan de Villarroel y Diego de Centeno fundaron la ciudad de Potosí. Fundación de La Paz. La ciudad de La Paz fue fundada en conmemoración por la derrota de los españoles rebeldes. La fundó el capitán Alonso de Mendoza
en la localidad de Laja. Tiempo después, la ciudad se trasladó a su ubicación actual. Fundación de Santa Cruz de la Sierra. Fundada por Ñuflo de Chávez, esta ciudad tenía como objetivo servir de base para la exploración de la selva amazónica y además para frenar los ataques de los guaraníes. Años más tarde fue trasladada a la región que ocupa hoy. Fundación de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba fue fundada por el capitán Jerónimo de Osorio, con el nombre de Villa de Oropesa. Fundación de Tarija. Con el fin de frenar los constantes ataques de los temibles guaraníes, el capitán Luis de Fuentes fundó la villa de San Bernardo de la frontera de Tarija, hoy ciudad de Tarija. Fundación de Oruro. Manuel Castro de Padilla fundó la villa de San Felipe de Austria, ciudad conocida hoy como Oruro. Fundación de Trinidad. Mientras exploraba la selva amazónica, el religioso Cipriano Varace fundó la misión de la Santísima Trinidad, hoy ciudad de Trinidad. El rey y el virrey. La máxima autoridad en los territorios conquistados era el rey de España. En las colonias americanas, la autoridad suprema era el representante del rey, llamado virrey. Economía colonial. La encomienda. En pago por su esfuerzo, la corona española entregó a los conquistadores grandes extensiones de tierra. Los nativos que vivían en ellas fueron obligados a trabajar para el patrón español, conocido como encomendero. La mita. La mita era un sistema de trabajo por turnos que existía en la época incaica. Los españoles lo usaron para reclutar a la fuerza a millones de nativos y obligarlos a trabajar en las minas de plata. Provocó la muerte de enormes masas de indígenas. El reparto. Consistía en la distribución obligatoria y a la fuerza de objetos inservibles entre la población nativa. Lo peor de todo era que los nativos tenían que pagar por esas cosas que no les eran de ninguna utilidad. Sociedad colonial. La sociedad colonial era sumamente desigual y discriminadora. Estaba formada por españoles, criollos, mestizos, indígenas y negros. Españoles. Los españoles tenían en sus manos los cargos más importantes. Además, gozaban de todos los privilegios y de grandes riquezas. Criollos. Los criollos eran los descendientes de españoles nacidos en América. Debido a que llevaban sangre española, tenían algunos privilegios, pero como habían nacido en América, eran discriminados por los propios españoles. Mestizos. Los mestizos eran el resultado de la mezcla entre españoles y nativos. No podían acceder a cargos de importancia debido a que tenían sangre indígena. Indígenas. Eran los pobladores nativos y constituían la mayor parte de la población. Los españoles, los criollos y los mestizos los discriminaban y los sometían a múltiples abusos. Los negros. Eran esclavos traídos desde África. Trabajaban en los yungas de La Paz y en la Casa de la Moneda de Potosí. Las misiones jesuitas de Chiquitos y Mojos. Con el objetivo de enseñarles el Evangelio católico a los indígenas de la zona de los llanos, los jesuitas construyeron varias aldeas a las que llamaron misiones y en las cuales no se permitía el ingreso de los conquistadores españoles. Estas misiones estaban ubicadas en las regiones de Mojos, actual departamento de Beni, y en Chiquitos, actual departamento de Santa Cruz. En las misiones de los jesuitas, los nativos vivían en mejores condiciones.
Además, los misioneros enseñaban a los indígenas diferentes oficios como carpintería, escultura, pintura, música, entre otros. Gracias a la educación que recibían, los nativos de las misiones construyeron hermosas iglesias. Levantamientos indígenas. Cansados de los abusos de los españoles, los indígenas se sublevaron contra las autoridades de los colonizadores. Las rebeliones más importantes estuvieron encabezadas por Túpac Amaru y luego por Túpac Katari. Luego de intensas y sangrientas luchas, estas rebeliones fueron aplastadas. Levantamientos criollos. En 1805, España fue invadida por Francia y el rey español fue tomado prisionero. La noticia de la captura del monarca provocó la rebelión de los criollos, quienes querían expulsar a los españoles de las colonias americanas para quedarse con todo el poder y las riquezas. Rebelión en Chuquisaca. La primera rebelión en América y en nuestro territorio se produjo el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca. El alzamiento estuvo encabezado por los hermanos Jaime y Manuel Sudañez, Bernardo Monteagudo y otros. Rebelión en La Paz. El 16 de julio de 1809, Pedro Domingo Murillo y otros criollos se rebelaron en la ciudad de La Paz. Poco tiempo después, los españoles reconquistaron la ciudad y ejecutaron a los alzados. Se cuenta que, antes de morir en la horca, Murillo dijo: «Yo muero, pero la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar». Rebelión en Tarija. El 9 de mayo de 1810 se sublevó la población tarijeña, dirigida por José Julián Pérez, Sebastián Ruilova y otros criollos. Rebelión en Cochabamba. El 14 de septiembre de 1810, la ciudad de Cochabamba se sublevó, liderada por Esteban Arce, Francisco de Rivero y otros. Rebelión en Santa Cruz de la Sierra. La población de Santa Cruz se levantó el 24 de septiembre de 1810. La rebelión estuvo encabezada por Vicente Seoane, José Manuel Seoane y otros. Rebelión en Oruro. Oruro se rebeló el 6 de octubre de 1810. Los cabecillas fueron Tomás Barrón, José Mariano del Castillo y otros. Rebelión en Potosí. Esta sublevación, ocurrida el 10 de noviembre de 1810, estuvo encabezada por Joaquín de la Quintana, Juan Crisóstomo Fernández y otros. Guerra de guerrillas. Luego de la derrota de las rebeliones de las ciudades, la lucha se trasladó al campo, donde los insurgentes iniciaron la llamada Guerra de Guerrillas. Hubo más de 100 líderes guerrilleros. Cada líder controlaba una determinada región denominada Republiqueta. Mientras los guerrilleros daban dura pelea a las fuerzas españolas, desde Buenos Aires llegaron a territorio del Alto Perú, hoy Bolivia, 4 ejércitos patriotas con la intención de vencer a las tropas de los conquistadores. Sin embargo, después de algunas victorias, estas fuerzas fueron totalmente derrotadas. Los ejércitos libertadores. Luego de varios años de lucha, las guerrillas fueron vencidas o se encontraban sumamente debilitadas. Sin embargo, desde el norte descendían victoriosos los ejércitos de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, liberando los territorios que ocupan actualmente Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Perú. A último momento, y ante la inevitable derrota de las tropas españolas, muchos criollos que habían sido aliados de los realistas se pasaron al bando de los rebeldes. Últimas batallas. En 1824, Simón Bolívar venció a las tropas españolas en la batalla de Junín. Ese mismo año,
Antonio José de Sucre logró otra victoria aplastante en la batalla de Ayacucho. Al final, las fuerzas realistas fueron totalmente derrotadas en la batalla de Tumuzla. La Asamblea Deliberante. Luego de la derrota del ejército español, el mariscal Antonio José de Sucre convocó a representantes del Alto Perú para que definiesen su futuro. Una vez reunidos, los delegados decidieron constituir lo que llamaron la Asamblea Deliberante, que realizó sus sesiones en Chuquisaca. Un sector de la Asamblea Deliberante estaba compuesto por los criollos, que a último momento dejaron de apoyar a los españoles y se pasaron al bando rebelde. Ahora, estos mismos criollos querían fundar un nuevo país para seguir disfrutando de sus riquezas. Después de intensas discusiones, el 6 de agosto de 1825, la Asamblea Deliberante decidió crear una nueva nación, a la que bautizó como República de Bolívar, nombre que al poco tiempo fue cambiado por el de República de Bolivia. Cuando fue fundada como república, Bolivia tenía una extensión de 2.363.769 kilómetros cuadrados, es decir, más del doble de la superficie actual, 1.098.581 kilómetros cuadrados. Rebeliones contra Bolívar y Sucre. Poco tiempo después de la fundación de nuestro país, Simón Bolívar dejó la presidencia para hacerse cargo del gobierno del Perú. Por esta razón, el Congreso Nacional nombró como presidente constitucional de Bolivia al mariscal Antonio José de Sucre. Luego de tantos años de guerra, nuestro país nació prácticamente sin dinero. Para conseguir ingresos, el mariscal Antonio José de Sucre decidió que se cobrase nuevamente impuestos a los indígenas y le quitó sus propiedades a la Iglesia Católica. Además, mantuvo en su gobierno a personal extranjero porque desconfiaba de los criollos bolivianos. Decididos a controlar el gobierno ellos mismos, los criollos se alzaron contra los propios libertadores. Primero, una violenta rebelión destituyó a Bolívar de la presidencia del Perú. Luego el mariscal Sucre fue herido de bala en un levantamiento militar ocurrido en Bolivia. Con el pretexto de salvar la vida del mariscal Sucre, tropas peruanas apoyadas por criollos y por algunos militares bolivianos invadieron el territorio de Bolivia. En vez de recibir ayuda, el mariscal fue apresado y obligado a renunciar a la presidencia. 50 años de temor. Después de la renuncia del mariscal Antonio José de Sucre y de su alejamiento del territorio nacional, los criollos gobernaron el país por más de 50 años. Durante todo ese tiempo, el país vivió atemorizado por la violencia y las rebeliones militares que constantemente destituían y nombraban presidentes. Pedro Blanco. Mientras el Congreso Nacional esperaba que el mariscal Andrés de Santa Cruz asumiera la presidencia del país, el coronel Pedro Blanco se apoderó sorpresivamente del gobierno. Blanco había participado activamente en la rebelión contra Sucre y apoyado la invasión de tropas peruanas al territorio nacional. A los 5 días de haber tomado la presidencia, Pedro Blanco se enfrentó a una nueva rebelión militar. Nadie podía imaginar lo que sucedería. Blanco fue apresado y luego ejecutado por algunos cabecillas de esa revuelta. El mariscal Andrés de Santa Cruz. Poco tiempo después, el mariscal Andrés de Santa Cruz asumió por fin la presidencia de Bolivia. El nuevo presidente aprobó varias medidas destinadas a mejorar la economía y a poner orden en el país. En 1835, Andrés de Santa Cruz puso en marcha su proyecto más ambicioso, la unión entre Bolivia y el Perú. Aprovechando el desorden que existía en este último país, lo invadió y derrotó a las fuerzas opositoras a sus planes.
2 años después, fue creada la Confederación Peruano-Boliviana. Preocupados por el poder que podía alcanzar la Confederación Peruano-Boliviana, los gobiernos de Chile y Argentina decidieron iniciar la guerra contra ella. Al principio, parecía que las tropas de la Confederación vencerían rápidamente a las fuerzas enemigas. Sin embargo, luego de varios combates, el ejército de la Confederación fue totalmente derrotado en la batalla de Yungay. Inmediatamente después, el mariscal Andrés de Santa Cruz fue destituido de la presidencia de Bolivia. Batalla de Ingavi. La destitución del mariscal Santa Cruz despertó malestar en la población y provocó nuevas rebeliones militares. Ese clima de caos y de violencia fue aprovechado por tropas peruanas para invadir nuevamente el territorio boliviano. La noticia de la nueva invasión indignó a todo el país. En respuesta, el Ejército Nacional se preparó rápidamente para enfrentar a las fuerzas invasoras. El 18 de noviembre de 1841, tropas de Bolivia, encabezadas por el general José Vallivian, derrotaron al ejército peruano en la batalla de Ingavi. Manuel Isidoro Belzú. Luego de la batalla de Ingavi, el general José Vallivian asumió la presidencia de Bolivia. Durante su gobierno se creó el departamento de Beni y se estrenó el himno nacional. Sin embargo, el general Vallivian no pudo realizar todos sus planes porque fue reemplazado por el general Manuel Isidoro Belzú. El general Belzú decidió prohibir el ingreso de productos y de empresarios extranjeros porque creía que era importante proteger la economía del país. Gobernó prácticamente montado en su caballo, pues tuvo que dedicarse a combatir las más de 50 rebeliones militares que se alzaron contra él. Al final, cansado de tanta violencia, renunció voluntariamente a la presidencia. Los artesanos y el pueblo humilde lo conocían como Tata Belzú. Córdoba, Linares y Achá. Los gobiernos posteriores se sucedieron violentamente. A Belzú le siguió el general Jorge Córdoba, destituido al poco tiempo por el doctor José María Linares, quien fue reemplazado por el general José María Achá. Nuevos dictadores. El general José María Achá inició su gobierno de forma sangrienta. Ordenó el asesinato de varios opositores, entre los cuales se encontraba el expresidente Jorge Córdoba. Fue el general Mariano Melgarejo quien reemplazó en el gobierno al general Achá. El nuevo gobernante autorizó el ingreso en las costas de Bolivia de empresarios de Chile, Inglaterra y los Estados Unidos para que explotasen el guano y el salitre. Además, firmó con los países fronterizos acuerdos que trajeron como consecuencia la reducción del territorio nacional. Como había ocurrido con los anteriores presidentes, el general Melgarejo también fue desalojado violentamente del gobierno. Lo sustituyó el general Agustín Morales, quien ocupó por muy poco tiempo la presidencia de Bolivia. Un disparo de bala realizado por su propio sobrino provocó su muerte. Luego de la muerte del general Agustín Morales, fue elegido presidente de la República el general Adolfo Vallivian. Para sorpresa de todos, Vallivian también murió repentinamente a causa de una extraña enfermedad. La situación del país era tan violenta e inestable que uno de los múltiples alzamientos militares terminó con el incendio del Palacio de Gobierno, ubicado en la ciudad de La Paz. En medio de tanto desorden, el general Hilarión Daza se apoderó de la presidencia de la República. Los sucesivos cambios de presidentes y la violencia que no tenía cuándo acabar condujeron a Bolivia al borde de la bancarrota. Para colmo de males, en esa misma época, una grave sequía afectó al territorio nacional. El impuesto. Para aumentar los ingresos del país,
el presidente Daza decidió cobrar un impuesto de 10 centavos por cada tonelada de salitre que exportaban las empresas extranjeras que trabajaban en las costas de Bolivia. En respuesta a esa medida, Chile invadió el territorio boliviano. Desde la creación del país, nuestra zona costera había sido prácticamente abandonada por los sucesivos gobiernos. La población de esa región era mayoritariamente chilena y quienes tomaban las decisiones allí eran los empresarios extranjeros. Por eso, cuando el 14 de febrero de 1879 Chile invadió Antofagasta, no encontró ninguna resistencia. Eduardo Avaroa. El 23 de marzo de 1879, las tropas chilenas fueron detenidas en Calama por un pequeño número de pobladores civiles al mando de Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera. Avaroa resultó gravemente herido mientras combatía en el puente del Topáter. Cuando se le ordenó rendirse, respondió: «¿Rendirme yo? ¡Que se rinda su abuela, carajo!». Luego fue asesinado por el enemigo. El ejército chileno capturó rápidamente toda la costa de Bolivia y avanzó sobre el territorio peruano. Con el fin de hacer frente al invasor, Bolivia y el Perú formaron un débil ejército aliado. Para sorpresa de los bolivianos, de sus aliados y hasta de los propios enemigos, el presidente Hilarión Daza fue destituido y reemplazado en plena guerra por el general Narciso Campero. Fin de la guerra. Luego de varias derrotas, las fuerzas aliadas quedaron muy debilitadas. Finalmente, el 26 de mayo de 1880, el ejército boliviano fue aniquilado en la batalla conocida como la del Alto de la Alianza. Perú continuó con la guerra y sufrió duros reveses. Democracia. La pérdida de nuestra costa marítima representó un duro golpe para el país. Fue el resultado de tantos años de inestabilidad, violencia y descuido de nuestros gobernantes. Había llegado la hora de poner orden, decididos a gobernar el país democráticamente, es decir, a través de elecciones. Varios empresarios mineros organizaron dos partidos políticos: el Partido Conservador, que agrupaba a los empresarios mineros de Potosí y Sucre, y el Partido Liberal, que reunía a los empresarios mineros de La Paz. Entre 1884 y 1899, el país estuvo gobernado por miembros del Partido Conservador. Los presidentes de ese periodo fueron Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso. Revolución Liberal. En 1899, el Partido Liberal decidió que había llegado la hora de tomar el poder. Fuertemente armados y apoyados por fuerzas indígenas, los liberales se enfrentaron a las tropas del Estado. Luego de varios combates, el gobierno de Severo Fernández Alonso fue derrotado. Como consecuencia de la derrota del Partido Conservador y de la victoria del Partido Liberal, La Paz se convirtió en la sede del gobierno, mientras que la ciudad de Sucre continuó siendo la capital de la República. Rebelión indígena. Durante los enfrentamientos armados entre los liberales y el Ejército Nacional, los indígenas decidieron rebelarse contra ambos bandos, porque su situación no había cambiado en nada desde la época de la colonia. Si bien combatían al lado de los liberales, eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Después del triunfo sobre las tropas del gobierno y con el objetivo de evitar problemas futuros, los liberales apresaron y ejecutaron a los principales líderes nativos, aquellos que hasta hace poco habían sido sus más importantes aliados. Los liberales gobernaron democráticamente y sin interrupciones hasta 1920. El primer presidente de ese partido fue el general José Manuel Pando, militar de gran prestigio en el ejército y entre la población.
Guerra del Acre. Durante la presidencia del general Pando, el gobierno del Brasil decidió apoderarse de la región del Acre, ubicada en el norte del país, debido a que era una zona sumamente rica en goma. Después de algunas batallas, el gobierno boliviano se vio obligado a entregar esa extensa región a cambio de dinero y otras compensaciones mínimas. Los varones del estaño. Desde que los liberales subieron al poder, 3 empresarios mineros, Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Víctor Aramayo, controlaron el país hasta 1952. Estos empresarios fueron conocidos como los varones del estaño, gobernantes liberales. Como se ha dicho, el Partido Liberal estuvo en el gobierno hasta 1920. Los presidentes de este periodo fueron José Manuel Pando, Ismael Montes, Eliodoro Villazón, nuevamente Ismael Montes y José Gutiérrez Guerra. Tratado de 1904. Al poco tiempo de haber asumido la presidencia el 20 de octubre de 1904, Ismael Montes suscribió el Tratado de Paz y Amistad con Chile, por el que Bolivia renunció a su costa marítima a cambio de dinero y de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. El Partido Republicano. En 1920, el presidente José Gutiérrez Guerra fue retirado de su cargo violentamente. La rebelión estuvo organizada por un nuevo partido político, el Partido Republicano, encabezado por Bautista Saavedra. Años más tarde, el presidente Bautista Saavedra fue reemplazado por el doctor Hernando Siles, quien resultó elegido democráticamente. El nuevo gobierno tuvo que enfrentar protestas sociales provocadas por la pobreza de los trabajadores, principalmente de las minas y del campo. Debilitado, Hernando Siles fue sustituido por el general Carlos Blanco Galindo. El presidente Carlos Blanco Galindo convocó a nuevas elecciones, las mismas que fueron ganadas por Daniel Salamanca, hombre de gran prestigio en el país. El nuevo presidente descubrió que Bolivia se encontraba en una grave crisis económica. La Guerra del Chaco. Desde la creación de Bolivia y el Paraguay, ambos países afirmaban que la zona del Chaco era de su propiedad. Además, las empresas petroleras Standard Oil de los Estados Unidos y Royal Dutch Shell de Inglaterra presionaban a los gobiernos de Bolivia y el Paraguay, respectivamente, para que se apoderasen de esa región, porque creían que era muy rica en petróleo. En secreto, ambos países comenzaron a desplegar tropas, a abrir caminos e instalar fortines. En 1932, el piloto boliviano mayor Jorge Jordán descubrió en el Chaco una laguna bautizada como Chuquisaca, que había sido ocupada por los paraguayos con el nombre de Pitiantuta. Se trataba de un gran descubrimiento porque, en caso de que estallase una guerra, esa laguna podía proveer de agua a los combatientes. El 15 de junio de 1932, tropas bolivianas tomaron por asalto el fortín paraguayo ubicado cerca de la laguna. Ese ataque provocó la Guerra del Chaco. Extrañamente, el presidente Salamanca ordenó que esa acción militar se mantuviese en secreto. Al poco tiempo, el ejército paraguayo reaccionó de manera violenta y expulsó de su fortín a las tropas bolivianas. Sorpresivamente, el presidente boliviano anunció indignado que el Paraguay había atacado a Bolivia. De inmediato, los mandos militares bolivianos aconsejaron al presidente Salamanca no iniciar una guerra con el Paraguay, porque el Ejército Nacional no se encontraba preparado para afrontar un conflicto bélico. Sin hacer caso a los mandos militares, el presidente Salamanca ordenó la captura de los fortines paraguayos Corrales, Toledo y Boquerón. Luego de esas acciones, el presidente estaba seguro de que el conflicto
se solucionaría por medio de conversaciones diplomáticas. Para sorpresa del presidente Salamanca, en septiembre de 1932, más de 15.000 soldados paraguayos iniciaron la reconquista del Fortín Boquerón. Los defensores, 619 soldados bolivianos, al mando del teniente coronel Manuel Marzana, lucharon con tal bravura que detuvieron momentáneamente el asalto. Luego de 23 días de lucha, el fortín cayó nuevamente en manos paraguayas. Después de una corta respuesta boliviana, las fuerzas paraguayas continuaron sus ataques hasta aniquilar al ejército de Bolivia. Debido a su pésima conducción de la guerra, el comandante en jefe del ejército boliviano, el general alemán Hans Kunt, fue reemplazado por el general Enrique Peñaranda. El general Peñaranda reorganizó el ejército e inició una contraofensiva que detuvo el avance paraguayo. En esas condiciones, el mando militar propuso al presidente Salamanca resolver el problema en la mesa de negociaciones. El presidente se negó a dialogar con el Paraguay y decidió dirigir la guerra personalmente. Esa decisión provocó la furia de los jefes militares. Cuando visitaba el frente de lucha, Salamanca fue capturado por el propio ejército boliviano en la localidad de Villamontes y obligado a renunciar a la presidencia de la República. Luego de la renuncia de Salamanca, los militares entregaron el gobierno al vicepresidente José Luis Tejada Sorzano. El nuevo presidente reorganizó una vez más el ejército y preparó la defensa de las últimas posiciones ubicadas en Villamontes. Después de sangrientas batallas, el ejército paraguayo fue detenido y obligado a retroceder. La contraofensiva boliviana fue tan violenta que pudo haber derrotado totalmente al ejército paraguayo. Esa posibilidad preocupó a la Argentina y Chile, naciones que habían apoyado secretamente al Paraguay. Ambos países presionaron para detener la guerra. Finalmente, el 14 de junio de 1932, Bolivia y el Paraguay decidieron poner fin a la guerra. La guerra entre Bolivia y el Paraguay provocó la muerte de 90.000 soldados, 40.000 del Paraguay y 50.000 de Bolivia. Además, nuestro país perdió poco más de 240.000 kilómetros cuadrados de territorio. Un nuevo país. En las sangrientas trincheras del Chaco, los soldados bolivianos que venían de distintas regiones del territorio descubrieron que formaban parte de un solo país y que los diferentes gobernantes los habían discriminado y hasta sacrificado en una guerra inútil. Terminada la guerra, los soldados regresaron decididos a construir un país nuevo, independiente y soberano. Ese objetivo era conocido como nacionalismo. Toro y Bush. Al año siguiente de concluida la guerra, un grupo de jóvenes oficiales destituyó al presidente Tejada Sorzano y nombró en su reemplazo al coronel David Toro. El nuevo presidente tomó para el Estado las propiedades del Standard Oil, empresa petrolera estadounidense acusada de haber provocado la guerra. En su reemplazo fue creada la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB. Un año más tarde, Toro fue reemplazado por otro militar, el teniente coronel Germán Bush. Sin embargo, al poco tiempo, el nuevo presidente apareció muerto en circunstancias misteriosas. En las siguientes elecciones fue elegido presidente de la República el general Enrique Peñaranda o Alberto Villarroel. En 1943, un grupo secreto de oficiales del ejército denominado Razón de Patria, RADEPA, junto al partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR, destituyeron al general Peñaranda
y llevaron a la presidencia al mayor Gualberto Villarroel. El presidente Villarroel se enfrentó a una dura oposición que contaba con el apoyo de los varones del estaño. El primer mandatario respondió a los opositores con violencia. Incluso llegó a ordenar el asesinato de varios de ellos. El 21 de julio de 1946, los partidos políticos opositores, apoyados por los varones del estaño, organizaron una revuelta popular que asaltó Palacio de Gobierno y terminó con la vida del presidente Gualberto Villarroel. Gutiérrez, Herzog y Urriola-Goitía. Luego de la muerte de Villarroel, el país volvió a vivir momentos de gran inestabilidad y violencia. Los siguientes gobernantes fueron Tomás Monje Gutiérrez, Enrique Herzog y Mamerto Urriola-Goitía. Estos tres presidentes favorecieron a los poderosos varones del estaño y reprimieron violentamente a los trabajadores. Revolución de 1952. En las elecciones realizadas en 1951, el ganador fue Víctor Paz Estenssoro, candidato del MNR, partido que estaba decidido a acabar con el poder de los varones del estaño. Sin embargo, el presidente Urriola-Goitía se negó a aceptar el resultado electoral y entregó el gobierno al general Hugo Ballivián. Al poco tiempo, el 9 de abril de 1952, se produjo un gran alzamiento popular encabezado por el MNR. Luego de 2 días de intensos combates, las fuerzas del gobierno fueron totalmente derrotadas por el pueblo armado. Ese levantamiento del pueblo es conocido como la Revolución de Abril. El gobierno revolucionario del MNR aprobó 3 grandes medidas. 1. Otorgó el derecho al voto a todas las personas mayores de edad. 2. Recuperó para el Estado las minas de los varones del estaño. Y 3. Entregó la tierra a los campesinos. El MNR gobernó el país desde 1952 hasta 1964. En ese periodo los presidentes fueron Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y nuevamente Víctor Paz Estenssoro, quien fue elegido presidente por 3ª vez consecutiva en las elecciones de 1964. René Barrientos. El 4 de noviembre de 1964, luego de casi 3 meses de gobierno, el presidente Víctor Paz Estenssoro fue obligado a renunciar por su propio vicepresidente, el general René Barrientos Ortuño. Con el general Barrientos se inauguró un largo periodo de gobiernos dictatoriales que concluyó en octubre de 1982. Durante esos 18 años, Bolivia vivió una nueva época de violencia, inestabilidad y temor. El Che Guevara. 3 años después de haber asumido la presidencia, el gobierno del general Barrientos descubrió que en la región del Ñancahuazú actuaba un grupo guerrillero liderado por el comandante Ernesto Che Guevara. El objetivo de los guerrilleros era realizar una nueva revolución a favor de los pobres. Armado y adiestrado por el gobierno de los Estados Unidos de América, el ejército boliviano logró derrotar a los guerrilleros. El Che Guevara fue capturado y ejecutado. Alfredo Obando Candia. De manera sorpresiva, en 1969, el general Barrientos perdió la vida en un misterioso accidente de aviación. Fue reemplazado por su vicepresidente, Adolfo Siles Salinas. Sin embargo, a los pocos meses, Siles fue destituido por el general Alfredo Obando Candia. Una de las medidas más importantes del gobierno del general Obando Candia fue la nacionalización de la empresa petrolera Gulf Oil Company. Esa decisión fue tomada por el ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz. Poco tiempo después, Obando se enfrentó a un nuevo grupo guerrillero que realizaba sus acciones en la región de Teoponte. Rápidamente, tropas del ejército aniquilaron a los rebeldes.
Tiempo después, Obando Candia también fue obligado a renunciar. Asumió la presidencia el general Juan José Torres. Juan José Torres. Desde el principio de su gobierno, el presidente Torres decidió apoyar las peticiones del pueblo. Además, se mostró a favor de realizar una nueva revolución. Hugo Banzer Suárez. Apoyado por los Estados Unidos, el 21 de agosto de 1971, el entonces coronel Hugo Banzer Suárez encabezó un nuevo golpe militar que terminó con la presidencia del general Juan José Torres. Apenas instalado el gobierno del general Banzer, encarceló, expulsó del país o asesinó a los opositores. Sin embargo, los dirigentes de las organizaciones populares organizaron una larga resistencia. En 1977, 4 mujeres mineras iniciaron una huelga de hambre para exigir la libertad de los detenidos. A los pocos días, miles de personas hicieron lo mismo en las iglesias del país. Debido a la multitudinaria huelga de hambre, el gobierno del general Banzer se vio obligado a aceptar las demandas de la población y a convocar a elecciones. Otra vez la inestabilidad. En las elecciones realizadas en 1978, se descubrió que uno de los candidatos, el general Juan Pereda Asbun, había hecho un escandaloso fraude. Para sorpresa de todos, el general Pereda respondió a esas acusaciones con un golpe militar que destituyó al gobierno de Banzer. A los 3 meses de gobierno, el general Pereda fue derrocado por el general David Padilla Arancibia, militar que creía firmemente en la democracia. Padilla convocó a nuevas elecciones para el año siguiente. En las elecciones siguientes, triunfó el doctor Hernán Siles Suazo. Como ese candidato no pudo lograr más de la mitad de los votos, el Parlamento decidió convocar a nuevas elecciones para el año entrante. Mientras tanto, el gobierno quedó en manos de Walter Guevara Arce, presidente de la Cámara de Senadores. A los pocos meses de instalado, el gobierno de Guevara fue depuesto violentamente por el coronel Alberto Natush Bush. Sin embargo, luego de 16 días de resistencia en las calles, el pueblo obligó a renunciar al nuevo dictador. Luego de la derrota del coronel Natush Bush, el Congreso Nacional decidió entregar el gobierno a Lidia Gayler Tejada, presidenta de la Cámara de Diputados. Gayler fue la primera y única mujer que ha ocupado la presidencia de la República de Bolivia. Durante el gobierno de Lidia Gayler ocurrieron varios hechos violentos que atemorizaron e indignaron a la población. Por ejemplo, el asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, religioso comprometido con los pobres y defensor de la democracia. En otro hecho violento, el entonces candidato a la vicepresidencia, Jaime Paz Zamora, salvó la vida de milagro luego de que estallara una bomba en el avión en el que viajaba. Se sospecha que detrás de ese atentado estaba el general Luis García Meza. Los últimos dictadores. En ese clima de violencia y temor se realizaron las elecciones de 1980, las mismas que fueron nuevamente ganadas por Siles Suazo. Sin embargo, el 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza protagonizó un nuevo golpe militar que terminó con la presidencia de Lidia Gayler. En aquella oportunidad, varios dirigentes opositores fueron apresados y asesinados, entre ellos el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Luego de un año de violencia y corrupción en el gobierno y de una heroica resistencia del pueblo, los altos mandos militares reemplazaron al general García Meza por el general Celso Torrelio Villa.
Sin embargo, debido a que la resistencia del pueblo iba en aumento, Torrelio también fue obligado a renunciar, siendo reemplazado por el general Guido Vildoso. El presidente Vildoso comprendió que era imposible mantener el gobierno militar y que el pueblo estaba decidido a retornar a la democracia. Así, el 10 de octubre de 1982, entregó la presidencia al doctor Hernán Siles Zuazo. 30 años de cárcel. Años más tarde, el general Luis García Meza fue enjuiciado y condenado a 30 años de prisión. Hoy se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro. Hernán Siles Zuazo. Desde sus inicios, el gobierno democrático de Hernán Siles Zuazo se enfrentó a una grave crisis económica provocada por tantos años de gobiernos dictatoriales. Presionado por el Congreso Nacional, por los sindicatos y por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Siles Zuazo comenzó a debilitarse. Debido a que la crisis se hizo insoportable, Hernán Siles Zuazo renunció a la presidencia de la República un año antes de terminar su mandato, 1985. Víctor Paz Estenssoro. Después de las elecciones realizadas en 1985, Víctor Paz Estenssoro asumió por cuarta vez la presidencia de la República. Guiado por asesores estadounidenses, el gobierno de Paz Estenssoro decidió enfrentar la crisis económica con firmeza. Su plan tenía dos ejes centrales: reducir los gastos del país y promover el ingreso de inversiones y empresarios extranjeros para que desarrollasen la economía nacional. Las medidas económicas de Paz Estenssoro provocaron el despido de 30.000 mineros y la protesta de los sectores más empobrecidos de Bolivia. Jaime Paz Zamora. Víctor Paz Estenssoro fue reemplazado en las elecciones democráticas por el licenciado Jaime Paz Zamora, quien continuó con las medidas aplicadas por el anterior gobierno. Gonzalo Sánchez de Lozada. En las siguientes elecciones, el ganador fue el candidato del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo presidente puso en marcha tres importantes medidas. 1. Vendió la mitad de las grandes empresas de Bolivia a empresarios extranjeros. 2. Mejoró la distribución de dinero a las alcaldías del país. Y 3. Reformó la educación. El retorno de Banzer. Gonzalo Sánchez de Lozada fue reemplazado en el gobierno por el general Hugo Banzer Suárez, quien ganó las elecciones de 1997 con su partido político Acción Democrática Nacionalista, ADN. Un cáncer fulminante, sin embargo, obligó al presidente Banzer a dejar el gobierno en manos de su vicepresidente, Jorge Quiroga Ramírez. Poco tiempo después y luego de una dolorosa lucha contra su enfermedad, el general Banzer dejó de existir. Rebelión del pueblo. En las elecciones siguientes, realizadas en 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido otra vez como presidente de la República. Para ese entonces, la pobreza había aumentado muchísimo en el país. Los diferentes gobiernos democráticos no habían logrado mejorar las condiciones de vida de la población. El presidente Sánchez de Lozada enfrentó rápidamente una creciente resistencia de la ciudadanía. En febrero de 2003 se produjo un levantamiento popular que puso en riesgo su gobierno. Luego, en octubre de ese mismo año, una nueva rebelión popular obligó al presidente a renunciar a su cargo y a huir a los Estados Unidos. Fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert. Durante los alzamientos populares causados por reclamos de nacionalización de los hidrocarburos, el presidente Carlos Mesa fue forzado a dimitir. El Congreso eligió a Rodríguez Belcé para ocupar el puesto de presidente interino de la República.
En las elecciones nacionales del año 2005, el líder campesino Evo Morales Ayma ganó con más del 50% de los votos. El año 2009, en nuevas elecciones nacionales, el presidente y candidato por el MAS, Evo Morales, logró su reelección con más del 60% de los votos por un nuevo periodo de 5 años. Durante su gobierno se promulgó la nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de enero de 2009, por la cual Bolivia pasa a constituirse en Estado plurinacional. Otro de los hechos importantes fue la nacionalización de las empresas hidrocarburíferas. Grandes desafíos. Al inicio del siglo XXI, Bolivia enfrenta grandes desafíos. Superar la pobreza, usar nuestras grandes reservas de gas natural para desarrollar el país, alcanzar una salida soberana al mar, lograr un mayor conocimiento de nuestro país y fortalecer la unidad nacional. Pobreza. Si bien Bolivia es un país rico en recursos naturales, es también una de las naciones más pobres del planeta. El desafío más importante que debe enfrentar el país es la reducción de la pobreza en la que vive la mayor parte de su población, para lo que se requiere pagar mejores salarios, aumentar el empleo, mejorar la educación y la salud, etc. El gas. Bolivia tiene una de las reservas de gas natural más ricas del mundo. Nuestros gobernantes y toda la ciudadanía esperan que ese recurso sirva para desarrollar la economía del país y mejorar la vida de todos sus habitantes. Hoy existen varios proyectos para beneficiar a la población con el gas natural. Por ejemplo, este recurso natural puede ser distribuido a todas las casas a través de tuberías. Los vehículos pueden dejar de usar gasolina y utilizar gas natural, lo que mejoraría el funcionamiento de los motores y no contaminaría el medio ambiente, etc. El mar. Uno de los más grandes sueños de todos los bolivianos y bolivianas es lograr una salida soberana al mar. Mediante el diálogo, Bolivia espera llegar a un acuerdo con Chile para que ambas naciones abandonen sus viejas rivalidades y caminen juntos como pueblos hermanos. Conocer Bolivia. Es cierto, conocemos muy poco de nuestro propio país. Es imposible pensar en desarrollar Bolivia si sus habitantes ignoramos su historia, su geografía y sus riquezas. Bolivia es un misterio para los propios bolivianos. Por esta razón, y para hacer de ella una nación próspera, se necesita que todos los bolivianos y bolivianas, desde los más pequeños hasta las personas mayores, nos interesemos por conocer nuestro país. Unidad en la diversidad. Otro de nuestros desafíos consiste en lograr que los habitantes de las diferentes regiones de Bolivia, cambas, collas, quechuas, chapacos, pueblos indígenas, etc., nos unamos cada día más. Nos sintamos más hermanos y hermanas, más hijos e hijas de Bolivia, para construir un país próspero, solidario y pacífico. La historia continúa. Hasta aquí hemos paseado por la historia de nuestro país. Una historia llena de heroísmo, pero también de problemas. Es la historia de un pueblo que ha buscado y busca permanentemente un futuro mejor. De lo que hagamos hoy, en este instante, todos y cada uno de los bolivianos, depende que se haga realidad el país con el que soñamos. Nuestra historia continúa. Ahora la hacemos nosotros.